Estaba enferma y solo quería una semana. Pero mi hija gritó: aquí no te queremos. Vendí todo. Siempre creí que, al envejecer, lo mínimo que podíamos esperar era un poco de cariño. Un rincón en la casa de los hijos, una taza de té caliente, una manta bien puesta y un «cuídate, mamá». Eso era todo lo que pedía. Una semana. Solo una. Pero cuando toqué la puerta de mi hija, enferma y agotada, lo que escuché fue: aquí no te queremos. Y si crees que ahí terminó mi historia, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, lo cambió todo. Y nadie, ni siquiera mi hija, estaba preparado para lo que iba a pasar. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Mi nombre es Elvira Domínguez, tengo 70 años, y fui costurera por casi 5 décadas. Crié a 2 hijas sola, amé con todo mi corazón y creí que la gratitud era algo que volvía. Pero ese día, entendí que, a veces, para renacer, el corazón tiene que romperse por completo. Nunca me gustó pedir nada. Ni favores, ni explicaciones, ni segundas oportunidades. De joven aprendí que mientras más calladita me quedaba, más tranquila pasaba la vida. Pero hay silencios que se vuelven enfermedades, y el mío ya me estaba comiendo por dentro. El cuerpo no mentía. Me dolían las piernas como si cargara sacos de cemento, me faltaba el aire solo con subir 2 escalones, y la cabeza era un torbellino de mareos, angustias y vacíos que antes no tenía. El médico fue claro, sin rodeos, como si me conociera desde siempre: doña Elvira, si no descansa ahora, esto puede empeorar muy feo. Me lo dijo viéndome directo a los ojos, con una mano sobre la receta y la otra sobre mi hombro. Y ahí, justo ahí, fue cuando me quebré. No lloré, pero sentí que algo dentro de mí se despegaba. Un hilo que venía sosteniéndome desde hace años se soltó. Ese mismo día, al salir de la consulta, me senté en la banca que está frente al hospital. No sabía si tenía más miedo del diagnóstico o de lo que venía después. Respiré hondo, saqué mi celular de la bolsa y me quedé mirándolo unos segundos, como si fuera una bomba. No quería marcar. No quería que me dijeran que no. Pero tampoco podía seguir sola. Laura era mi hija mayor. Siempre había sido la más práctica, la más decidida, la que hablaba fuerte y caminaba rápido. Pensé: ella sabrá qué hacer. Busqué su nombre en la agenda, lo marqué, y cuando contestó, no pude hablar de golpe. Me tembló la voz, se me cerró la garganta, y solo atiné a decir: hija, necesito descansar. No me siento bien. ¿Puedo quedarme contigo una semanita? Me sentí tan vulnerable diciendo eso, como si de pronto yo fuera la hija y ella, la madre. La respuesta llegó rápido, sin pausas. Me dijo que sí, que claro, que viera cómo acomodarme en su casa. Su tono fue más frío que amable, pero me aferré a esa pequeña rendija como si fuera una ventana abierta al sol. Gracias, hija. No te voy a dar lata. Solo una semana. Con eso me basta. Colgué con un nudo en la garganta, entre la gratitud y la culpa. Y aunque algo en mi intuición me decía que esa voz no sonaba como antes, me aferré a la idea de que quizá estaba ocupada, estresada, nada grave. Volví a casa con el paso lento, saqué mi maletita de tela floreada, y empecé a empacar. Metí mis medicinas, un par de mudas de ropa, mi bata suave, y la blusa de lana que la había tejido a Laura hacía meses, pero nunca le entregué. Pensé: se la doy cuando lleguemos a estar solas. Esa noche no dormí. No por nervios, sino por recuerdos. Cada rincón de mi casa tenía pedacitos de mi vida con ellas. El espejo del baño donde Laura se ponía sus trencitas frente al vidrio, el sillón donde Clara se dormía abrazada a su muñeca rota, la cocina donde 1000 veces les calenté leche con canela mientras hacía cuentas mentales para que alcanzara todo. Mi casa era chiquita, sí, pero estaba llena de historia, de sacrificios, de amor sencillo. Me recosté en la cama sin colcha, hacía calor esa noche, y miré al techo. Pensé en lo raro que se siente envejecer. Una cree que va a ser natural, que lo vas aceptando, pero hay días en que te ves al espejo y no reconoces los ojos cansados que te miran. Yo me sentía extraña en mi propia piel. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido del camión de la basura. Me levanté lento, como si cada hueso pesara 1 tonelada.
Me bañé con agua tibia, me peiné lo mejor que pude, y me puse un vestido sencillo, azul cielo, con botones de nácar que yo misma cosí. Al verme al espejo, me sonreí con ternura, pero también con un poquito de tristeza. Agarré la maleta, la blusa tejida, las llaves de casa, eché una última mirada a todo y cerré la puerta con cuidado. Bajé los escalones despacio. El taxi ya me esperaba. El chofer era joven, callado, pero educado. Me ayudó con la maleta y me preguntó, «Casa de la hija, ¿verdad?». Asentí con la cabeza. No quería hablar. No podía. El camino fue largo. No en kilómetros, sino en recuerdos. Cada semáforo me traía una escena: Laura en la primaria, Laura aprendiendo a andar en bicicleta, Laura llorando en mi falda cuando su primer novio la dejó. Y ahora yo iba hacia ella, pero con el alma hecha trizas. No por algo que me hubiera hecho, todavía, sino por todo lo que ya no hacíamos. Antes hablábamos cada semana. Luego, cada 15 días. Y últimamente, solo cuando algo se rompía, cuando necesitaban una receta, un favor o una ayuda con la niña. Así es la vida, me decía yo para consolarme. Los hijos crecen, hacen su vida, pero en el fondo, una madre nunca deja de extrañar a sus hijos, aunque vivan en la misma ciudad. Cuando llegamos, el taxista bajó mi maleta, me cobró sin redondear y se fue. Me quedé ahí, parada frente a la reja blanca, con la blusa de lana bajo el brazo, y la maleta a mis pies. Toqué el timbre una vez. Nada. 2 veces. Silencio. Luego, golpeé con los nudillos. Escuché pasos. Y entonces, después de varios segundos, se abrió la puerta. Fue Laura quien abrió. Ni saludo, ni sonrisa, ni abrazo. Me miró como se mira a alguien que no esperabas ver, como si yo estuviera ahí por error. Se recargó en el marco de la puerta, sin moverse ni un centímetro para ayudarme. «Ya llegaste», dijo, como si fuera cualquier cosa. Yo respondí con una sonrisa pequeña, de esas que solo una madre puede mantener aunque por dentro le tiemble todo. «Sí, hija. Aquí estoy». Agarré mi maleta con ambas manos y crucé el umbral. Me dolió el brazo, pero no quise pedir ayuda. El silencio fue tan raro que me sentí una intrusa en mi propia familia. «Pásale al cuarto del fondo, no más por unos días, ¿eh?». Su voz no fue dura, pero tampoco fue dulce. Fue eso, neutra. Como si yo fuera una conocida, no su madre. No dije nada. Solo caminé. El cuarto del fondo era un almacén. Literal. Había cajas apiladas hasta el techo, un colchón sin sábanas, y una lámpara que apenas prendía. Olía a cerrado, a humedad, a olvido. Me quedé parada en la entrada un momento, mirando todo. Tenía que hacer espacio para poder poner mi maleta. Moví unas cajas, saqué el colchón de lado, abrí la ventana. Me sudaban las manos, me dolía la espalda, y aún así, sonreí. Porque una madre se acostumbra a tragarse lo que siente. Me senté un rato en la orilla del colchón, con la blusa de lana sobre las piernas. Pensé en dársela de inmediato, pero algo dentro de mí dijo, no hoy. La doblé despacito, como si fuera una prenda sagrada, y la puse sobre la almohada. Esa almohada dura, vieja, sin funda. Me recosté un rato. Cerré los ojos. Me sentí muy sola. Esa misma tarde, traté de integrarme. Salí del cuarto, saludé a la nieta que estaba en el celular, ni me levantó la vista, y al yerno, que apenas dijo buenas. Laura estaba en la cocina, cortando cebolla. «¿Te ayudo con algo, hija?». Ella respondió con un gesto de cabeza, señalando que no. Me quedé ahí, de pie, esperando que alguien me incluyera, que me preguntaran cómo me sentía, si necesitaba agua, si quería sentarme. Nadie lo hizo. Me senté sola en la mesa, en una esquina. Escuchaba sus conversaciones entre risas, sus planes para el fin de semana, sus quejas del trabajo. Yo era una sombra. Ni siquiera me dirigían la palabra directamente. Me limité a observar, a recordar cuando esa mesa era mía, cuando yo era quien servía los platos y preguntaba, «¿Cómo te fue hoy, mi amor?». A la hora de la cena, sirvieron 3 platos. Uno para Laura, uno para el esposo, uno para la nieta. Me puse de pie lentamente, para no incomodar, y fui a la estufa. Había arroz y frijoles.
Me serví poquito, en un plato hondo, y me senté otra vez. Nadie preguntó si ya había comido. Nadie me ofreció pan. Nadie notó si había sal o no. Comí en silencio, con la cabeza gacha. No por vergüenza, sino por tristeza. Sentí el bocado duro, seco, como si no tuviera saliva suficiente. Me costaba tragar. Me dolía el alma. Y aún así, seguía ahí, con la espalda recta, como me enseñaron, con la servilleta en las piernas, como si estuviera en un restaurante elegante y no en la casa de mi propia hija, donde ya no parecía haber lugar para mí. Después de cenar, me levanté a lavar mi plato. Laura me detuvo con un gesto. Déjalo ahí, lo lavo al rato. Pero no era una muestra de cariño, era impaciencia. Lo supe por su tono, por la forma en que miró el reloj. Me fui directo al cuarto. Cerré la puerta despacito, como si no quisiera molestar. Me senté otra vez en la cama. No encendí la lámpara. Me quedé en penumbra, escuchando las voces que venían del otro lado de la casa. Risas. Música de televisión. Chismes. Y yo ahí, sola, envuelta en una tristeza que me apretaba el pecho. No lloré. No esa noche. Pero sentí algo muy parecido a una punzada detrás de los ojos. Como si mi cuerpo me gritara, ¿qué haces aquí? Y por primera vez, me pregunté si había sido un error venir. Me desvestí sin prisa. Me puse la bata, me acosté. Las cajas alrededor parecían cerrarme el paso. Me sentí en una bodega, no en un hogar. Las paredes del cuarto eran frías, sin fotos, sin calor, sin rastros de familia. Me tapé con una manta delgada que encontré al fondo de una caja. Estaba áspera, pero algo era algo. Cerré los ojos. Traté de pensar en cosas bonitas, en cuando Laura era chiquita y se dormía abrazada a mi cintura, en los domingos en familia, en los desayunos con pan recién horneado. Pero no pude sostener la imagen mucho tiempo. La realidad era más fuerte. Esa casa ya no me pertenecía. Esos lazos ya no me reconocían. Dormí poco. Soñé con una puerta cerrada. Desperté con el sonido de los cubiertos. Era temprano, quizá demasiado para ser sábado. El sol apenas se filtraba por la ventana llena de polvo y yo ya escuchaba movimiento en la cocina. Me levanté en silencio, me vestí con lo que había doblado la noche anterior y traté de acomodar un poco el cuarto. No quería que dijeran que estaba haciendo tiradero. Fui al baño rápido, con pasos suaves, porque algo en mí sentía que debía pedir permiso hasta para respirar. Me lavé la cara, me peiné, y caminé hacia la cocina con la esperanza de un buenos días. No lo hubo. La nieta estaba desayunando con audífonos puestos. Laura fregaba la estufa. El yerno leía algo en el celular. Me acerqué con una sonrisa. ¿Hay cafecito?, pregunté, casi en un susurro. Laura asintió, sin verme. Fui yo misma a servirme. Encontré la taza más pequeña del estante, como si eso me hiciera menos visible. El café estaba frío. Me senté en una esquina de la mesa. Otra vez. Nadie dijo nada. Me sentí una figura decorativa. Cuando terminaron de desayunar, se levantaron rápido, uno tras otro, como si tuvieran prisa. Nadie preguntó si ya había comido. Nadie me ofreció pan, ni siquiera un saludo tardío. Me serví lo que quedaba, 2 rebanadas de pan seco, una cucharadita de frijoles y unas migas de queso. Me lo comí despacito, como si esas migajas fueran mi única comida del día. Y en cierto modo, lo eran. Más que hambre, tenía una necesidad desesperada de sentirme vista. Después del desayuno, quise ayudar. Me ofrecí a barrer, a tender ropa, a acompañar a la nieta al súper. No es necesario, mamá, dijo Laura, sin mirarme. Aquí todo está bajo control. Esa frase se me clavó. Bajo control. Como si yo fuera un problema potencial, algo que había que vigilar o minimizar. Me regresé a mi cuarto, fingiendo que iba a descansar. Pero no podía acostarme. Me quedé de pie un buen rato, mirando por la ventana. Vi pasar a los vecinos, escuché un perro ladrar, observé las nubes moverse lento. Me sentía suspendida en el tiempo, como si mi vida hubiera quedado en pausa mientras la de ellos seguía su curso. Y lo más doloroso era que no parecía importarles. Nadie tocaba mi puerta. Nadie preguntaba si estaba bien. A mediodía,
Escuché ruido en la sala. Salí con cuidado, como quien no quiere molestar. Estaban viendo una película en familia. Me acerqué, con la esperanza de sentarme un ratito, de compartir aunque fuera una escena. ¿Puedo sentarme aquí?, pregunté, señalando la orilla del sillón. Laura no respondió. El yerno resopló. La nieta se acomodó de forma que ocupó todo el espacio. Me regresé al cuarto con un nudo en la garganta. No era por la película. Era por lo que simbolizaba ese gesto. No hay lugar para ti. Cerré la puerta con suavidad, pero por dentro quería gritar. Me senté en la cama. Respiré hondo. Pensé en todas las veces que yo les hice espacio. En mi cama, en mi tiempo, en mi vida entera. Por la tarde, escuché risas. Risas fuertes, de esas que llenan la casa. Me asomé con timidez. Estaban tomando refresco, comiendo botanas, contando anécdotas. Decidí no interrumpir. Me quedé de pie en el pasillo, esperando que alguien me llamara. Mamá, ven, siéntate. Pero no. Nadie volteó. Nadie me incluyó. Me dolió más de lo que puedo explicar. Porque uno puede soportar el olvido de un desconocido, pero no el desdén de un hijo. Volví al cuarto, me acosté de lado, abrazando la blusa tejida. No como regalo, sino como escudo. Pensé en salir, en decir algo, pero el miedo a incomodar era más fuerte. ¿En qué momento me convertí en una sombra en la vida de mis propios hijos? Esa noche prepararon algo especial: espagueti, pollo al horno, ensalada. Lo supe por el olor. La cocina olía a domingo. Pero no me llamaron. No me ofrecieron. Me senté en el borde de la cama, esperando que alguien tocara la puerta. Tal vez Laura, con un plato caliente. Tal vez la nieta, con una sonrisa. Nada. El silencio era la única respuesta. Me serví lo poco que quedaba del desayuno. Un pedacito de pan seco con café frío. Y comí en la oscuridad. No lloré. Aún no. Pero sentí que mi corazón daba pasos atrás. Como si se estuviera alejando de ellos para no romperse por completo. Me tapé con la manta áspera. Me acurruqué como una niña. Pensé, mañana será diferente. Pero no lo fue. El lunes amaneció nublado, y el cielo parecía reflejar exactamente cómo me sentía por dentro. Me levanté temprano, como toda mi vida lo hice, con la costumbre de preparar el desayuno para los demás. Pero esta vez, no era mi cocina. No eran mis tiempos. Ni siquiera era bien recibida. Me senté en el borde de la cama y estuve ahí largo rato, mirando la blusa tejida. Pensé en dársela a Laura. Tal vez, con eso, se ablandaría un poco. Quizá recordaría algo bueno de nuestra historia. Bajé con la prenda doblada en los brazos, como si llevara un pedazo de mi alma. Laura estaba sola en la cocina, revisando unos papeles. Hija, te tejí esto hace tiempo. Es lana buena, del mercado. Se la mostré con la mejor sonrisa que pude. Ella la miró apenas 2 segundos y respondió: Ay, mamá, ¿para qué haces eso? No tengo tiempo de usar suéteres. La guardé de nuevo. No porque me lo pidiera, sino porque entendí que no era el momento. Otra vez, la blusa quedó sin destino. Volví al cuarto sin decir más. Cerré la puerta. Me senté. Sentí como una tristeza distinta me abrazaba. No era el dolor de antes, ese que viene con lágrimas. Era otra cosa, era vacío. Una especie de eco que se repetía en mi cabeza. Aquí no te quieren. Aquí estorbas. Traté de distraerme leyendo, pero no podía concentrarme. Ni una oración. Me quedé mirando la pared blanca, agrietada en una esquina, pensando en cómo una casa puede tener tantos habitantes, y aún así hacerte sentir tan sola. Después del mediodía, escuché a Laura hablar por teléfono en la sala. Su voz iba subiendo de tono. Alguien la estaba estresando. Pero no sabía lo que venía. Salí del cuarto, con la intención de ofrecerle un té. A veces, el cariño se cuela por los gestos pequeños. Pero apenas crucé el pasillo, escuché mi nombre. Yo no puedo con esto. Es mi madre, pero ya no es como antes. Se mete en todo, ocupa espacio, deja sus cosas por ahí. Ya no aguanto. Me detuve en seco. Laura seguía hablando con alguien por teléfono, sin saber que yo estaba escuchando.
¿Sabes lo que es llegar cansada del trabajo y verla ahí, en el sillón, como si todo fuera su casa? Quise gritarle, pero es que no me deja sentarme ni 5 minutos. Pero no dije nada. Me regresé al cuarto, sintiendo un calor en el pecho que no era fiebre, era humillación. Esa frase, no aguanto, me pesó como una piedra. Minutos después, Laura entró a mi cuarto. Ya sin teléfono, sin filtros. Su cara era otra. Estaba molesta, irritada, alterada. Mamá, de verdad, no puedo contigo. No puedo con tus medicinas por toda la cocina, con tus pasos por la madrugada, con tu cuarto lleno de cosas que huelen a viejo. No puedo. Yo me quedé sentada, con las manos en el regazo, como una niña regañada. No supe qué decir. Tú deberías estar en un lugar donde te cuiden, no aquí, estorbando. Yo tengo mi vida, ¿entiendes? Mi vida. No puedo volver a hacerme cargo de ti. Su voz temblaba, no de tristeza, de rabia. Y lo que más me dolió no fue el grito. Fue la forma en que me miró, como si ya no quedara nada de la madre que un día fue su todo. Como si yo fuera un mueble viejo, olvidado, que nadie quiere mover. No pude responder. La boca me temblaba, pero no por el frío. Sentí que me apagaban. Que alguien metía un puñal directo en mi historia. Me pregunté, ¿de verdad soy tan difícil? ¿De verdad molesto tanto? Me encerré en el cuarto y me dejé caer en la cama. Abrazada a la blusa de lana. Esa que nunca se pondría. Esa que tejí con ilusión. Las lágrimas llegaron por fin. No suaves. No discretas. Llegaron con fuerza, con ruido. Me sacudieron. Me vaciaron. Y ahí, entre cajas, polvo y silencio, tomé una decisión. Porque una puede aguantar el olvido, el descuido, la distancia. Pero los gritos de una hija diciendo no te queremos, eso no se olvida jamás. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que alguien a quien amaste con todo el alma, simplemente te borró de su vida? ¿Qué hiciste? ¿Te fuiste? ¿Te quedaste esperando? ¿O tomaste una decisión que cambió todo? Me desperté antes que todos. No necesitaba alarma. El corazón me latía como si supiera que ese día sería distinto. Me quedé un rato acostada, mirando el techo, como si ahí pudiera encontrar alguna respuesta. Pero no la había. Solo la certeza de que yo ya no podía quedarme un minuto más en esa casa. No por orgullo, sino por dignidad. Me levanté despacio, como si cada movimiento fuera una despedida. Me vestí con la misma ropa del primer día, esa azul con botones de nácar. La blusa tejida seguía ahí, en la almohada, como testigo de todo. Pensé en dejarla. Pensé en guardarla. Al final, la doblé una vez más, pero esta vez no con ternura, sino con un cansancio que venía del alma. No encendí la luz. No hice ruido. Abrí la maleta y fui metiendo lo poco que tenía, mis medicinas, la bata, los documentos que siempre llevo por si me pasa algo. No tardé ni 10 minutos. Es increíble lo poco que una lleva cuando no la quieren en ningún lado. Cerré el cierre de la maleta con cuidado, como si con eso sellara una etapa. Me senté en la orilla de la cama. Respiré profundo. Afuera se oía el sonido de la cafetera, pasos en la cocina, risas bajitas. No me dolía que no vinieran a ver cómo amanecí. Ya no. Lo que dolía era saber que se habían acostumbrado a mi silencio. Que mi ausencia era más cómoda que mi presencia. Tomé el celular con manos firmes. Marqué el número que conocía de memoria. Y cuando escuché su voz al otro lado, no dudé. Don Martín, soy Elvira. Sí, la misma. Necesito que detenga todo. La pensión. Las transferencias. Lo de la empresa. Quiero hablarle en persona. Su tono cambió al instante. Me pidió que lo viera ese mismo día. Es urgente, le dije. Colgué. Guardé el celular. Me levanté. Abrí la puerta del cuarto. Nadie estaba en el pasillo. Caminé hasta la salida. Pasé frente a la sala sin mirar atrás. Nadie me detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. Al cerrar la reja, sentí una ráfaga de aire en la cara. Era libertad. O lo más parecido que había sentido en años. Me senté en la banqueta. Llamé un taxi. Y mientras esperaba,
Abrí la cartera y saqué una foto vieja de mis hijas cuando eran niñas. Las miré largo rato. Ya no soy la misma mamá, pero tampoco voy a seguir siendo la misma mujer que aguanta todo. El taxista fue amable. Me preguntó si quería aire. Le dije que no, que solo me llevara al banco. Durante el trayecto, me sentí vacía y llena al mismo tiempo. Vacía de todo lo que me quitaron, pero llena de una fuerza que hacía mucho no sentía. Como si algo se hubiera despertado en mí. Como si el amor propio que tantas veces puse en pausa hubiera regresado a tocar mi puerta. Al llegar al banco, don Martín ya me esperaba en la entrada. Me saludó con respeto. ¿Qué pasó, Elvirita? No supe por dónde empezar. Estoy cansada, Martín. No físicamente. Cansada de que me usen, de que me ignoren, de que me griten como si fuera una bolsa vieja. Sus ojos se abrieron grandes. Me ofreció pasar a su oficina. Le expliqué todo. Sin lágrimas, sin rodeos. Le conté cómo había sido esa semana. Cómo me sentí invisible, estorbo, carga. Le hablé de la blusa tejida, del plato de comida fría, del cuarto lleno de cajas. No me fui con rabia. Me fui con pena. Pero ya no más. Le pedí que detuviera todos los accesos de Laura a mis cuentas. Le pedí que iniciara los trámites para vender mi casa y la empresa. ¿Estás segura, Elvira? Me miró con esa mezcla de sorpresa y miedo. Más segura que nunca. Él no insistió. Me pidió que firmara unos documentos. Mientras lo hacía, sentí una calma rara. Como si cada firma fuera una costura cerrada, una herida suturada. Me entregó copias. Me explicó los pasos. Y al salir de la oficina, ya nada era igual. Caminé unas cuadras, sin rumbo fijo. Me senté en una banca de plaza. Observé a la gente pasar. Madres con hijos, jóvenes con audífonos, parejas que discutían por cosas pequeñas. Me puse la mano en el pecho. Sentí los latidos. Todavía estaba viva. Todavía tenía algo por hacer. Saqué el celular. Entré a internet. Busqué posadas tranquilas cerca del centro. Encontré una. Llamé. ¿Tiene habitación para una señora sola? Claro, señora. La esperamos. Y así fue. Un taxi más. Una maleta pequeña. Una decisión gigante. Y mientras el auto se alejaba del banco, pensé, vendí todo, pero por primera vez en mucho tiempo, no me siento vacía. La posada era modesta pero bonita. Un jardín cuidado, una fuente que sonaba como susurro, y un aroma a jazmín que me abrazó apenas bajé del taxi. Me recibió una mujer joven, amable, con una sonrisa sincera. Me llamó señora sin tono de lástima ni prisa. Su habitación está lista, tome su tiempo. Al entrar al cuarto, me sentí rara. No conocía ese lugar, pero había más calidez ahí que en la casa de mi hija. Toqué la colcha blanca con la yema de los dedos. Abrí la ventana. Respiré profundo. No era mi casa, pero sí era mi refugio. Me senté en la cama y abrí la bolsa. Saqué los papeles del banco. Ahí estaba todo. Negro sobre blanco. El principio del fin para quienes creyeron que yo siempre sería silenciosa. Al día siguiente, muy temprano, volví a encontrarme con don Martín. Me esperó en la empresa. Aún estaba cerrada al público. Laura no sabía nada. A esa hora, seguramente aún dormía. Yo, en cambio, tenía los ojos bien abiertos. El lugar era grande, amplio, con los vidrios recién lavados. Ella siempre decía que había levantado ese negocio sola, pero cada tornillo, cada silla, cada peso que se invirtió ahí, lo puse yo. De mis costuras, de mis desvelos, de mis ahorros. Martín me ofreció su brazo. Caminamos despacio hasta la entrada. Me mostró el cartel. Era grande, rojo, claro. Se vende. Me preguntó si estaba segura una vez más. Le respondí con una sonrisa que no dejaba dudas. Cuélguelo. Ver ese cartel en la puerta de la empresa fue como ver una bandera que decía, ya no más. Me quedé ahí parada, frente al vidrio, mientras Martín hablaba con el agente inmobiliario. Recordé cuando ese local era solo un terreno vacío y yo soñaba con que mis hijas tuvieran un futuro firme.
Me rompí los dedos levantando ese lugar. Y ahora lo estaba soltando. No por venganza, sino por justicia. Porque dar todo a quien no valora nada es cavar la tumba del propio espíritu. El primer cliente que pasó por la calle se detuvo a mirar. Me observó de reojo. No sabía quién era yo. Y eso me dio cierta paz. Porque por fin yo volví a ser dueña de mi historia. Laura llegó al mediodía. Aparcó el coche como siempre, mal y rápido. Entró con su bolso colgando, hablando por teléfono. Pero al ver el cartel, se detuvo en seco. Yo no estaba allí cuando sucedió. Me lo contó Martín después. Tu hija casi rompe la puerta, me dijo entre serio y nervioso. Quiso llamar al abogado. Le dijeron que no tenía acceso. Buscó papeles. No los encontró. Llamó al contador. Le explicaron que todo estaba en regla. Se quedó pálida, gritó un poco, lloró otro tanto. Y luego, silencio. Como ese silencio que queda después de una explosión. Pero esta vez, la explosión la había provocado yo. Esa tarde no salí de la posada. Me quedé sentada en el jardín, tomando un café que sabía a libertad. Los pajaritos cantaban sin prisa, y el viento movía las cortinas del comedor como si bailaran. Me quedé mirando el cielo largo rato, pensando, recordando, sintiendo. No me arrepentía, pero sí dolía. No por lo que hice, sino por haber llegado a ese punto. Porque ninguna madre sueña con venderle la tierra a su propio hijo. Ninguna mujer se despierta queriendo castigar. Pero hay cosas que una ya no puede permitir. Ni por amor, ni por sangre, ni por costumbre. Porque hay un momento en que quedarse también es traicionarse a una misma. Más tarde, Martín me llamó para contarme que algunos empleados se habían sorprendido, que Laura había querido convocar una junta urgente. Pero todo estaba en pausa. Nada se movía sin mi firma. Y yo no tenía apuro. Mientras ellos se rompían la cabeza intentando entender, yo estaba en paz. Era la primera vez en mucho tiempo que nadie me pedía nada. Nadie me gritaba. Nadie me exigía. Nadie me olvidaba en una esquina. Solo estaba yo, con mis decisiones. Y aunque el mundo no entendiera, yo sabía que algo importante acababa de comenzar. Mi vida, por fin, me volvía a pertenecer. Me desperté sin despertador. Abrí los ojos con una sensación rara, de descanso verdadero. No había voces afuera, ni puertas azotadas, ni esa tensión invisible que siempre se cuela cuando una no es bienvenida. Me quedé unos minutos en la cama, mirando el techo, escuchando el canto de los pájaros. Y por primera vez en muchos años, no tuve prisa de levantarme. El cuerpo, aunque adolorido por los años, no pesaba como antes. Y el corazón, ese ya no estaba encogido. Me puse de pie, me estiré, y decidí hacer algo que llevaba mucho postergando, abrir mi vieja caja de recuerdos. Esa que guardaba todo lo que fui. Porque si alguien iba a recordarme, tenía que empezar por mí misma. La traje conmigo cuando me mudé a la posada, casi sin pensar. Era una caja de cartón grueso, forrada en tela de flores descoloridas. Dentro estaba mi historia. Papeles, fotografías, cartas sin enviar, boletos de autobús, hasta hilos de colores y botones huérfanos. Saqué todo con cuidado, como quien desenrolla la vida. Encontré una libreta pequeña, de esas que venden en las papelerías del centro, con mi letra apretada. Al principio no entendí qué era. Pero bastó leer 2 páginas para recordarlo todo. Era mi cuaderno de cuentas. Ese donde anotaba cada peso que invertía en mis hijas. Desde el primer uniforme escolar hasta la primera cuota del terreno de la empresa. Todo estaba ahí. Cada centavo. Cada sacrificio. Leí en voz baja, como si repitiera un rezo. Medicinas Laura, 55 pesos. Zapatos Clara, 28 pesos. Cuaderno rayado, 7 pesos. Y así, páginas y páginas. No había reproche. Era solo memoria. Una forma de no olvidar cuánto amor cabe en lo cotidiano. Cada línea era una prueba. No de lo que di, sino de lo sola que lo hice. Nadie sabía de ese cuaderno. Nadie me lo pidió. Lo hice para tener claro que todo valía la pena. Y mientras pasaba las hojas, sentí algo que no esperaba: orgullo. Sí,
tristeza también, pero un orgullo sereno, íntimo, de esos que no se presume, pero que sostiene. Más adelante, encontré una foto. Era del primer taller. Aún no tenía letrero, ni empleados. Solo una máquina de coser, una mesa larga y yo con mi mandil de flores. Detrás, Laura sonreía con sus trenzas apretadas. Yo la tenía tomada de la mano. Recordé ese día con nitidez. Habíamos comido tacos de frijol en el almuerzo porque no había para más. Pero ella me abrazó fuerte y me dijo, «Mamá, un día esta va a ser la empresa más bonita del mundo». Y yo le creí. Le creí con todo mi corazón. Porque a veces, la fe de una hija es lo que te empuja a seguir. Y lo hice. Con cada puntada, con cada desvelo. Por ellas. Seguí revolviendo la caja. Saqué cartas. Muchas nunca fueron enviadas. Una, en especial, me rompió. Era para Laura. Fechada en su cumpleaños número 30. Le decía cuánto la admiraba, cuánto me gustaba verla convertida en mujer fuerte. Le hablaba de mis miedos, de mis cansancios, pero también de mis sueños de verla feliz. No la envié. Quizá por vergüenza, quizá por pensar que no era necesaria. Pero ahora la leí como si fuera una respuesta al presente. Como si esa madre de hace 10 años intentara consolar a esta mujer de hoy. La doblé con cuidado. La guardé en el bolsillo de mi bata. Tal vez algún día la lea ella también. Esa tarde no salí al jardín. Me quedé en el cuarto, con la caja abierta frente a mí, como si fuera un altar. Pensé en todo lo que había dado, y en lo poco que me había sido devuelto. Y no hablo de regalos, ni de dinero. Hablo de respeto. De presencia. De ese simple «¿Cómo estás, mamá?», que nunca llegó. Lloré un poco. No de tristeza, sino de reconocimiento. Porque por fin me estaba viendo con los ojos completos. Ya no como la madre servicial, ni como la mujer fuerte que aguanta todo, sino como alguien que merecía ternura. Yo también merecía ternura. Me preparé un té. Me senté junto a la ventana. Miré las hojas moverse con el viento. Pensé en la vida como una costura larga, llena de hilos que a veces se enredan, que a veces se rompen, pero que aún así tienen valor. Y decidí algo. Esa caja no volvería a guardarse. No más esconderme. No más callar. A partir de ahora, mi historia iba a ser mía. Y si alguna vez mis hijas querían saber quién fue su madre, ya no tendrían que adivinar. Solo bastaría con leer lo que yo misma escribí, con cada sacrificio, con cada silencio, con cada costura hecha en la oscuridad. Esa semana, la posada se fue volviendo mi casa sin pedir permiso. La rutina era suave, casi invisible. Me despertaba con el canto de los pájaros, bajaba por el corredor de madera, y la señora de la cocina ya tenía café caliente esperando. Me llamaba Doña Elvira, pero con un cariño que pocas veces escuché en la voz de mis propias hijas. Era extraño. Al principio me sentía incómoda de recibir tanta amabilidad. Como si tuviera que ganármela, justificarla. Pero poco a poco fui entendiendo que hay gente que simplemente trata bien, sin pedir nada a cambio. Y eso, para alguien como yo, ya era un milagro. Comencé a caminar por el jardín todas las tardes. No había prisa. No había nadie que me gritara que me apurara o que me mirara como estorbo. Las flores parecían saludarme. El jazmín, los girasoles, un par de bugambilias que trepaban las paredes como si supieran que la vida, a veces, se cuela por las grietas. Me sentaba en una banca blanca, con mi bastidor en las manos. Bordaba despacito, sin apuro, como si cada hilo fuera una hebra de mi historia que estaba tejiendo de nuevo. A veces, algún huésped se acercaba a preguntarme qué hacía. Les mostraba mis puntadas y sonreían como si fuera algo mágico. «Qué bonito, señora», me decían. Y esa simple frase valía más que todos los silencios acumulados. Una tarde, mientras bordaba un girasol en un pedazo de lino, se acercó una niña de no más de 7 años. Me miró con esos ojos limpios que solo los niños tienen. «Usted hace magia con hilo». Me reí. No me había reído así en mucho tiempo. Le enseñé cómo se hace una puntada de margarita. Se sentó a mi lado. Su mamá, una mujer joven, se nos unió al rato. Terminamos las 3 sentadas bajo la sombra, hablando de flores, de bordados, de vida.
La mujer me dijo: «Usted tiene manos de madre». Sentí que algo dentro de mí se derretía. Porque eso, justo eso, era lo que había extrañado tanto, que alguien viera en mí algo más que una carga. Me hice amiga del jardinero. Un hombre callado, de mirada honesta. Me enseñó a podar un rosal sin lastimarlo. Las flores no gritan, pero sienten, me dijo. Y esa frase me quedó como eco. Porque yo también había sido flor silente. Una que nadie regaba, pero que seguía de pie. Me enseñó los nombres de cada planta. Me dio semillas. Para cuando quiera plantar algo suyo. Agradecí como si me hubiera dado una casa entera. Porque para alguien que ha vivido desarraigada, una semilla también es un hogar. Esa tarde sembramos juntos un pequeño geranio en una maceta azul. Y lo llamé Esperanza. Las noches también eran distintas. No había gritos. No había pasos acelerados. Solo silencio, tibieza, y el murmullo del viento entre las ramas. Me acostaba temprano, con un libro en las manos, o una carta vieja entre las sábanas. A veces pensaba en Laura, en Clara, en lo que estarían haciendo. Pero ya no dolía igual. Ya no me dolía su ausencia. Me dolía lo mucho que me había costado aceptarla. Y esa diferencia, aunque mínima, era enorme. Porque ya no esperaba que tocaran mi puerta. Ahora, la única puerta que me importaba era la que se había abierto dentro de mí. Una mañana, mientras tomaba mi café junto a la fuente, la señora de recepción se me acercó con un sobre blanco. «Llegó esto para usted». No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era Laura. Mis manos temblaron. El corazón se me apretó. Abrí la carta con cuidado, como si pudiera romperse con un suspiro. Decía que me extrañaba, que no pensó que me iría de verdad, que no había dormido desde el día que me fui, que me pedía perdón. Perdón por los gritos, por no saber recibirme, por no cuidarme. No supe hacerlo, mamá, y me duele hasta los huesos. Al terminar de leer, cerré los ojos. Me quedé con la carta en el regazo. No lloré, pero sentí algo moverse dentro de mí. No era consuelo, no era alivio. Era otra cosa, una mezcla de tristeza y ternura. Como cuando alguien llega tarde, pero aún así quieres abrazarlo. Me levanté despacio. Guardé la carta entre mis cosas. No respondí ese día. No podía. Pero en mi corazón ya se había sembrado otra semilla. ¿Y tú? ¿Perdonarías a quien te abandonó en el momento más vulnerable, si después te escribe con lágrimas en los ojos? Guardé la carta en el cajón junto a mis medicinas. No por olvido, sino porque aún no podía enfrentarla de nuevo. Hay palabras que, aunque pidan perdón, también lastiman. Me costaba entender cómo podía doler tanto lo que siempre esperé oír. Perdón, mamá. 2 palabras. Tarde. Frágiles. Insuficientes. Pero ahí estaban. Y yo era la misma mujer que hace apenas una semana lloraba sola entre cajas. ¿Cómo volver a ser la misma después de todo? Me senté junto a la ventana, con mi bastidor en las manos, pero no pude bordar. Las manos me temblaban. La mente se me iba. ¿Qué hago con esto?, me preguntaba en silencio. Esa noche no dormí bien. Me desperté cada tanto, sudando, con imágenes en la cabeza. Laura niña, Laura gritándome, Laura escribiendo esa carta. Era como si todas las versiones de mi hija se pelearan entre sí. Y en medio, yo, tratando de entender si lo que sentía era amor, rabia, nostalgia, o todo al mismo tiempo. Al amanecer, me levanté y me senté a escribir. No lo pensé. Tomé un papel blanco, una pluma negra, y empecé: querida Laura. Las palabras salieron rápido. Hablaron mis dedos, no mi cabeza. Le conté cómo me sentí en su casa, cómo dolió cada silencio, cada comida sin mesa, cada puerta cerrada. Le hablé desde el alma. Pero al llegar al final, rompí la hoja. No era la carta correcta. Sonaba a reclamo, no a respuesta. Volví a intentarlo. Laura, no es fácil perdonar cuando el cuerpo todavía duele. No, tampoco era eso. Otra vez, el papel fue al cesto. Así pasé la mañana. Escribiendo, rompiendo, llorando un poco, riendo sin querer.
¿Cómo se responde a una disculpa que llega tarde? ¿Con palabras? ¿Con silencio? ¿Con distancia? Al final, me serví un café, respiré hondo y me dije: Elvira, no escribas con rabia. Escribe con verdad. Tomé una hoja nueva. Me quedé mirándola mucho tiempo. Y ahí, empecé de nuevo. Le dije que sí, que dolió como pocas cosas. Que no me fui por impulso, sino por dignidad. Que pasé días enteros preguntándome qué había hecho mal como madre. Pero también le dije que no la odiaba. Que no podía. Porque una madre, por más herida que esté, sigue siendo madre. Pero le dejé claro que no podía volver a ser la misma. Que algo dentro de mí cambió. Que ya no quería vivir en lugares donde tuviera que mendigar amor. Que ahora había aprendido a cuidarme, a quererme, a hacerme espacio. No me fui para castigar. Me fui para salvarme. Esa fue mi frase final. Y al escribirla, sentí que me cerraban un punto abierto en el alma. No la firmé con frialdad, pero tampoco con dulzura. Fue una carta firme, humana. Una carta que decía lo que había que decir, sin esperar nada a cambio. La doblé con cuidado, la metí en un sobre y la dejé sobre la mesa. Pero no la envié de inmediato. Esperé 2 días. Caminé con ella en el bolso, como quien carga una piedra. Hasta que un domingo, al pasar frente a una oficina de correos, decidí entrar. ¿Quiere enviar esto hoy?, preguntó el chico del mostrador. Dudé unos segundos. Y luego, simplemente, dije: sí. Pagué el franqueo. Salí. Y al cruzar la calle, me sentí más liviana. Esa tarde, regresé a la posada con el corazón en silencio. No feliz. No triste. En silencio. Que a veces, es el primer paso hacia la paz. Me senté en mi banca de siempre, miré el jardín y entendí que a veces, el perdón no tiene que ser un regreso. Puede ser, simplemente, una forma de cerrar la herida y seguir caminando. No pasó ni una semana desde que envié la carta cuando sonó mi teléfono. Era un número que no tenía guardado, pero lo reconocí de inmediato. Contesté en silencio. Mamá, ¿puedes hablar? La voz de Laura estaba temblorosa, pero no por tristeza. Era el temblor del enojo contenido. ¿Vendiste la empresa? ¿En serio hiciste eso sin decirme nada? Me quedé callada. A veces, el silencio es la única forma de protegerse del ruido. Ella siguió: no puedes hacerme esto. Yo le he dado mi vida a ese negocio. Era mío también. Quise reír. No de burla, sino de incredulidad. ¿Mío? ¿Le has dado tu vida? Respiré hondo. Me senté en la orilla de la cama. Tomé el teléfono con ambas manos. Y con la voz más tranquila que pude reunir, respondí: ¿alguna vez me preguntaste cómo me sentía yo? Del otro lado, el silencio fue absoluto. ¿Alguna vez te detuviste a pensar si yo quería seguir sosteniéndolo todo, si yo podía, si me dolía? Su voz se quebró. No es eso, mamá, pero era eso. Era exactamente eso. Tú administrabas, sí, pero lo construí yo. Lo arranqué de la tierra con mis manos. Y durante años, te lo cedí todo sin pedir nada. Solo respeto. Solo que me miraras como algo más que una cuenta de banco. Laura lloró. Lloró como no la había oído llorar desde niña. Yo también sentí un nudo en la garganta. Porque aunque ya no había rabia en mí, seguía habiendo herida. Mamá, si necesitabas ayuda, me lo hubieras dicho. Casi se me escapó una carcajada. No amarga. Desesperada. ¿Ayuda? Laura, te pedí una semana. Una. Y me la cobraste como si fuera un crimen. Me gritaste. Me borraste. Me dejaste comiendo migas, sola, mientras tú reías con tu familia. Hubo otro silencio. De esos que duelen. De esos que confirman que lo dicho ya no se puede desdecir. No le grité. No necesitaba hacerlo. Aprendí que cuando una mujer dice la verdad desde el fondo del alma, no necesita alzar la voz. Le dije que no le guardaba odio, que no quería venganza, que no hice nada para herirla, pero que tenía derecho a cerrar ciclos, a soltar lo que me hacía daño. Vendí la empresa, sí, porque era mía, porque necesitaba cerrar una puerta para abrir otra.
Y porque entendí que seguir regalando mi esfuerzo a quien no lo valora es traicionarme. Ella intentó decir algo, pero ya no escuché. Porque algo en mí se soltó. Algo que llevaba años encerrado. Terminamos la llamada con un adiós sin abrazo. Sin promesas. Sin certezas. Colgué el teléfono y me quedé en silencio largo rato. Me sentía vacía, pero no rota. Como cuando se termina una tormenta y no queda más que agua estancada. Sabes que vendrá el sol, pero no llega de inmediato. Salí al jardín. Las flores estaban más vivas que nunca. Me senté junto a mi geranio. Esperanza, le llamé en voz baja. Acaricié sus hojas nuevas y sentí que, a pesar de todo, algo hermoso estaba brotando dentro de mí también. Esa noche no quise cenar. No por tristeza, sino porque el cuerpo me pedía silencio. Me acosté temprano, pero no dormí de inmediato. Me quedé mirando el techo, pensando en todas las veces que me tragué las lágrimas para no preocupar a nadie. A veces creemos que ser fuertes es guardar todo, pero guardar también cansa. Me levanté de la cama con sigilo. Fui al armario donde había guardado una caja que tenía desde hacía años. Ahí estaban los álbumes de fotos. Los verdaderos. No los digitales que suben y bajan en un clic, sino los que huelen a polvo, a tiempo, a historia. Me senté en la cama con el primero sobre las piernas. Lo abrí despacio, como si cada página pudiera quebrarme. La primera foto era mía, con apenas 17 años. Una trenza larga, sonrisa tímida, ojos llenos de sueños. Recordé esa tarde. Yo acababa de conseguir mi primer trabajo como ayudante de costura en un taller del centro. Ahí aprendí a coser sin máquina, con la pura aguja y el pulso firme. Sentí una punzada en el pecho. No de dolor, sino de nostalgia profunda. Seguí pasando las páginas. Aparecieron fotos con mi esposo, los pocos años que compartimos antes de que se fuera. No murió. Se fue. Y desde entonces, me tocó hacerlo todo sola. Criar, trabajar, construir. Todo con las manos, con el cuerpo, con el alma. Nadie me enseñó. Nadie me sostuvo. Pero aquí estoy. Luego aparecieron las fotos de Laura y Clara. Bebitas, envueltas en cobijas tejidas por mí. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Cada una con su expresión tan distinta. Laura, seria. Clara, sonriente. Me detuve en una imagen en particular. Era un cumpleaños, el número 8 de Laura. Estaba junto al pastel, con las mejillas infladas de emoción. Yo detrás, con una blusa que aún conservo. Me acuerdo que ese día no tenía dinero para regalos, así que le hice un vestidito rojo con una tela que me regalaron en el taller. Se lo puso feliz. Dijo que era la niña más linda de la fiesta. Y yo me sentí completa. Esos momentos son los que nadie ve, pero son los que te sostienen años después, cuando todo parece derrumbarse. Avancé hacia los años de secundaria. Fotos en festivales escolares, con disfraces hechos a mano, con uniformes limpios aunque remendados. Yo siempre en la esquina, con la cámara prestada, captando cada instante. Nunca fui madre de grandes lujos, pero sí de enormes esfuerzos. Y ahora que miraba esas imágenes, me preguntaba si alguna vez ellas lo entendieron. Si alguna vez vieron más allá de lo evidente. Seguí pasando páginas. Una tras otra. Las navidades, los domingos de parque, los paseos improvisados. En todas, había una constante, yo detrás de la cámara o sosteniéndolas. Nunca al centro. Siempre al margen. Porque así es como se ama cuando eres madre sola. Desde la orilla. Me detuve en un álbum azul, el más delgado. Tenía apenas unas cuantas fotos. Y entre ellas, una carta. Estaba doblada en 4 partes. Tenía mi nombre escrito a mano, para mamá. Reconocí la letra al instante. Era de Clara, mi hija menor. Me temblaron las manos. La saqué con cuidado. Era una carta sin fecha.
Tal vez nunca pensó entregarla. Empecé a leer. Mamá, perdón por haberte dejado sola. Perdón por seguir a Laura cuando yo también sentí que te necesitabas. A veces el miedo a romper con ella fue más fuerte que el amor que te tengo. Se me detuvo el corazón. Esa carta era un espejo. Clara también había visto. También había sentido. Y se había callado. La seguí leyendo entre lágrimas. Te amo, mamá. Siempre te amé. Aunque no supiera cómo estar contigo cuando más lo merecías. Me dolió verte tan sola en mi boda. Me dolió no haberte defendido. Pero no sabía cómo hacerlo sin perder a Laura también. Era una confesión cruda, íntima, de esas que te sacuden por dentro. Me tapé la boca con la mano. No quería llorar fuerte, pero ya no podía contenerme. Esa niña que crié con cuentos inventados y caricias en la frente, también había estado atrapada. No me había rechazado por falta de amor. Me había fallado por miedo. Y aunque eso no lo justificaba, me daba una pequeña paz. Porque por fin, alguien lo había dicho. Guardé la carta con cuidado dentro del álbum. La puse encima de todo lo demás. Como una capa nueva de mi historia. Me recosté un momento, con los ojos cerrados, tratando de asimilar lo que acababa de leer. No era perdón completo. Pero era un inicio. Una grieta por donde podía entrar la luz. Pensé en escribirle. En preguntarle si aún pensaba así. Pero decidí esperar. Porque a veces, las palabras más poderosas, también necesitan su tiempo para ser digeridas. Y yo quería hacerlo bien. No desde la herida, sino desde la posibilidad de reconstruir algo. Tal vez no lo que fue. Pero sí algo más honesto, más claro. Me dormí con el álbum a mi lado. Soñé que Clara volvía, que me abrazaba largo, como cuando tenía fiebre y no quería soltarme. Me desperté con los ojos hinchados, pero el alma más suave. Esa carta no borraba lo que pasó, pero me recordaba que no todo estaba perdido, que aún había vínculos por explorar. Y eso, en esta etapa de mi vida, era un regalo inmenso. Me vestí con mi ropa favorita. Una falda amplia, una blusa clara. Me peiné como solía hacerlo cuando me sentía bonita. No para los demás. Para mí. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba floreciendo otra vez. Que aún había primavera dentro de mí. Salí al jardín con el álbum en las manos. Me senté en la banca blanca y lo abrí de nuevo. No para llorar, sino para mirar con otros ojos. Cada foto tenía ahora un matiz distinto. Ya no era solo prueba del pasado, sino semilla del presente. Me quedé ahí largo rato. Pasaron huéspedes, niños, empleados. Nadie interrumpió. Pero uno de ellos, el jardinero, me dejó una flor sobre la mesa. No dijo nada. Solo me miró y sonrió. Sentí que me reconocía. No como madre, ni como víctima. Como mujer. Como alguien que había resistido. Y esa mirada también fue una carta. Silenciosa, pero poderosa. A veces, lo más valioso, no necesita palabras. Era domingo. Y por primera vez en muchos años, no tenía misa ni comida familiar. Me desperté temprano, como siempre, con el cuerpo aún fiel a sus rutinas viejas. Pero esta vez, el silencio no era amenaza. Era descanso. No había que preparar desayuno para nadie. No había que planchar blusas ni apurar a nadie para llegar a tiempo. Me quedé en cama mirando el techo, respirando despacito. Recordé todos esos domingos en los que me vestía con esmero, preparaba café, pan dulce, y esperaba que mis hijas me invitaran a sus casas, aunque sea por compromiso. Nunca lo hacían. Siempre estaban muy ocupadas. Pero yo igual me arreglaba, por si acaso. Esta vez no. No hubo misa. No hubo mesa larga. No hubo nieta corriendo por el pasillo. Pero tampoco hubo reclamos ni miradas que pesan. Me levanté, me preparé un té y me senté en el jardín con el álbum de fotos en las piernas. El mismo que había abierto días atrás. Leí de nuevo la carta de Clara. Algo dentro de mí me pedía volver a ese momento. Repasar lo que se había dicho. Sentir que al menos una parte de mí había sido reconocida. Me dolía la distancia, sí, pero me dolía más haber sido invisible tanto tiempo. Ahora, al menos, me estaba volviendo visible, para mí.
A media mañana, decidí salir a caminar. No tenía rumbo, solo quería mover el cuerpo. Me puse un vestido cómodo, un arrebozo claro, y caminé por las calles tranquilas del barrio. La gente saludaba con cortesía. Algunos me sonreían, otros bajaban la mirada, como suele pasar. Me detuve en una plaza donde había niños jugando. Me senté en una banca a observar. Siempre me gustó ver jugar a los niños. Tienen una forma de existir que no pide permiso. Se ríen fuerte, se caen sin vergüenza, se ensucian sin culpa. Pensé en Laura y Clara cuando eran así. Antes de que el mundo las llenara de miedo y juicio. Antes de que yo misma, sin querer, les pasara mis silencios. Estaba por irme cuando un niño se me acercó. Tendría unos 5 años. Tenía la cara sucia de tierra y una sonrisa sin dientes. Me miró de frente y dijo: «Mi abuela murió, pero tú hueles igual que ella». Me quedé sin palabras. Quise llorar y reír al mismo tiempo. «¿Sí?», le respondí. «Sí». Ella también tenía esa cara de nube. Triste, pero bonita. Me extendió una flor arrugada, una de esas que arrancan sin pensar en jardineros. La tomé con cuidado. «Gracias, corazón». Me sentí abrazada por una ternura que no esperaba. Ese niño, sin saberlo, me había devuelto algo que creí perdido, la sensación de ser importante para alguien. Su madre se acercó al rato, lo tomó de la mano y le dijo: «No molestes a la señora». Yo le respondí con una sonrisa: «No molesta. Al contrario». Y lo dije de verdad. Porque había algo en esa mirada limpia que me había tocado profundamente. Volví a la posada con la flor en la mano. La puse en un vasito con agua, junto al geranio que ya había empezado a florecer. Me senté a escribir. No para nadie. Para mí. Escribí sobre ese domingo sin misa ni familia. Escribí sobre la ausencia que ya no duele igual. Escribí sobre la paz que empieza a asomar cuando una deja de esperar que los demás llenen su vacío. Por la tarde, vi una película vieja en el televisor de la sala común. Había otras 2 señoras, también mayores. Una tejía, la otra dormía. Yo bordaba. Era como un pequeño club sin nombre. No hablamos mucho, pero nos acompañamos. Y eso, en esta etapa de la vida, vale más que 1000 conversaciones vacías. Me sentí parte de algo. No como madre. No como abuela. Como mujer. Como persona. Esa sensación me envolvió como una manta suave. Me recosté un momento en el sillón y pensé en todas las veces que estuve rodeada de gente, pero sola. Ahora, al menos, la soledad ya no era abandono. Era elección. Al anochecer, me senté otra vez frente a la carta de Clara. Esta vez no lloré. Esta vez la leí con gratitud. No porque todo estuviera resuelto, sino porque al menos alguien en esta historia tuvo el valor de decir lo que yo llevaba años callando. Pensé en escribirle, en buscarla. Pero no. Decidí esperar. Quería que, si un día volvía, lo hiciera desde la verdad, no desde la culpa. Y si no volvía, igual estaba bien. Porque yo ya no me debía nada. Esa noche dormí con la ventana entreabierta. El viento movía las cortinas con suavidad. Como una caricia. Como si la vida, por fin, me dijera: estás donde debías estar. ¿Y tú? ¿Crees que el amor verdadero se puede encontrar en personas que no comparten tu sangre? Me levanté con ganas de hacer algo distinto. El aire se sentía fresco, como si la vida misma me invitara a moverme, a sacudir los restos del pasado. Bajé al comedor de la posada, pedí un café con pan tostado, y me senté cerca de la radio que siempre tenían encendida a bajo volumen. Esa mañana, hablaban de mujeres emprendedoras. Una voz fuerte, clara, hablaba con orgullo de cómo, a los 70 años, había abierto su primer negocio de mermeladas artesanales. Nunca es tarde para empezar, dijo. Me detuve. Sentí que esas palabras iban directo a mí. Cerré los ojos y me imaginé en otro lugar, haciendo algo que naciera de mí, solo para mí. Después del desayuno, subí al cuarto y saqué mi libreta. Esa que casi nunca usaba, la de tapa dura color vino. Empecé a anotar ideas. Bordado, costura, clases para principiantes, talleres en línea. No sabía si era posible, pero por primera vez, no me importaba si alguien lo aprobaba o no. Era mía la idea,
Era mío el impulso. Pensé en mi antigua clientela. Mujeres que me buscaban por encargos especiales, por el detalle, por la dedicación. Me pregunté si aún me recordarían. Y más aún, me pregunté si aún tenía lo necesario para volver a empezar. Pero el miedo no me paralizó esta vez. Me empujó. Me dijo, hazlo, ¿qué tienes que perder? Recordé a doña Renata, una señora que conocí hace años, que vendía collares en el parque. Una vez me dijo, uno envejece cuando deja de tener proyectos, no cuando cumple años. En aquel entonces pensé que exageraba, pero ahora entendía cada palabra. Me puse a ordenar mis hilos, mis telas, mis bastidores. Descubrí que aún tenía más material del que creía. Tal vez no en cantidad, pero sí en significado. Cada retazo tenía historia. Era como si el universo me dijera, aquí está. Nunca te fuiste del todo. Solo estabas en pausa. Esa idea me llenó de fuerza. No para demostrarle nada a nadie. Solo para volver a sentirme viva. Fui a la recepción y pregunté si había un salón pequeño que pudiera usar por unas horas a la semana. Me miraron con curiosidad. ¿Para qué lo quiere, doña Elvira? Para enseñar a bordar. Para reunir mujeres. Para compartir lo que sé. La recepcionista sonrió. Claro que sí. Le reservamos la sala de lectura los martes por la tarde. Es suya. Salí de ahí con el corazón latiéndome fuerte, como un adolescente con un secreto hermoso. Caminé por el jardín y sentí que cada flor me aplaudía, como si el lugar también celebrara que, después de tanto, yo estaba regresando a mí misma. Ese mismo día, llamé a un contacto viejo, un hombre que me había ofrecido trabajo hacía años, pero que yo rechacé por cuidar de mis hijas. Lo busqué sin saber si me recordaría. Al tercer tono, contestó. Doña Elvira, ¿usted es real o un milagro? Me reí. Le expliqué mi idea, sin rodeos. Quiero volver. Quiero enseñar. Quiero hacer algo mío. Se quedó en silencio unos segundos. Tiene mi apoyo. Diga que necesita. Y ahí supe que no todo lo que di se había perdido. Que algunas semillas se habían florecido, aunque yo no lo supiera. Esa llamada fue como una palmadita en la espalda del destino. Un vas bien. Esa tarde bordé un girasol. Hacía años que no me salía tan parejo, tan firme. Cada puntada era una afirmación. Sigo aquí, no me he rendido. Pensé en hacer una pequeña exposición con mis trabajos viejos y nuevos. Nada ambicioso. Solo algo que me permitiera mostrar mi arte, mi camino, mi alma. Tal vez alguien compraría un bordado. Tal vez nadie. Pero igual valía la pena. Porque a estas alturas de la vida, lo más importante no es el dinero, sino la dignidad de saberse capaz. No solo de sobrevivir, sino de crear. De aportar. De dejar huella sin pedir permiso. Me llegó un mensaje de Clara ese día. Corto. Cálido. Mamá, pensé en ti hoy, ¿podemos hablar pronto? No respondí de inmediato. No por indiferencia, sino porque quería contestar con la calma que merecía. Esa calma que recién estaba aprendiendo a cultivar. Guardé el celular, me serví otro café y volví a bordar. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos. Y soñé con un local pequeño, lleno de telas de colores, mujeres riendo, agujas brillando bajo la luz del atardecer. Y yo, en medio de todo, sin miedo. Con el corazón libre, las manos ocupadas, y el alma en paz. El primer taller lo di con solo 3 mujeres. Una era huésped temporal, otra la señora que limpiaba los cuartos, y la tercera, la nieta de la cocinera. Al principio estaban tímidas, dudosas. Me preguntaban si de verdad podían aprender, si no estaban muy grandes para eso. Yo me reí suave. Si yo empecé de nuevo a los 70, ustedes pueden a cualquier edad. El salón olía a té de manzanilla. Puse mis hilos sobre la mesa, les mostré las primeras puntadas, y en menos de 10 minutos, ya se estaban riendo como niñas. Fue un momento sencillo, pero mágico. Había algo en esas manos que buscaban crear, sanar, decir algo sin palabras. Y yo ahí, guiando. Con paciencia. Con gratitud. Al final de la clase, me abrazaron. No me lo esperaba. Gracias, doña Elvira.
No sabía que necesitaba esto. Esa frase me atravesó. Porque yo tampoco sabía que enseñarme iba a curar tanto. A la semana siguiente ya eran 7 mujeres. Luego 10. Traían amigas, vecinas, hijas. El salón se llenaba de risas, de historias compartidas, de hilos de todos los colores. Y yo, con mi delantal de flores, me sentía otra vez útil. Pero no desde el sacrificio. Desde el placer. Desde el amor a lo que sé hacer. Me di cuenta de que el trabajo no tiene que doler para valer. Que hay un tipo de cansancio bonito, ese que te deja el alma tibia y no vacía. Una tarde, una periodista local pasó por la posada. Vio el taller, preguntó, se interesó. ¿Quién es usted?, me dijo, con una libreta en la mano. Elvira Domínguez. Costurera, madre, y ahora, tallerista. Me reí, pero con orgullo. Me pidió una entrevista. Le conté mi historia sin drama, sin exageraciones. Con verdad. Le hablé de mis hijas, de la empresa, de la posada, de cómo una mujer puede renacer incluso cuando el mundo cree que ya no tiene nada que ofrecer. Ella tomó nota, me escuchó con respeto. Me abrazó al despedirse. Usted me acaba de dar la nota más bonita del mes. Días después, supe que mi historia saldría en el periódico. El día que salió la nota, la señora de la cocina entró corriendo al comedor con el diario en la mano. Mire, mire, aquí está. Me vi en la foto, con el mandil puesto, los hilos en la mano, y un título que decía, La costurera que renació a los 70. Leí el artículo entero con lágrimas en los ojos. No por vanidad. Por reconocimiento. Por sentir que, por fin, alguien veía todo lo que soy. No solo la madre de... No solo la señora mayor de la posada. Una mujer con historia, con talento, con coraje. Ese día recibí más abrazos que en mis últimos 3 cumpleaños. Me sentí acompañada, válida, presente. No pasó mucho para que me llegaran mensajes de antiguos conocidos. Una exclienta me escribió, sigo usando la blusa que me bordaste hace 10 años. Otro me dijo, mi esposa quiere aprender contigo, das clases fuera de la posada. Me sorprendí, me emocioné, me abrí. Empecé a planear más allá. Pensé en alquilar un pequeño espacio cerca del mercado. Un lugar sencillo donde pudiera dar más talleres, vender mis bordados, recibir a mujeres que también buscan empezar de nuevo. El universo me estaba diciendo que sí, que este nuevo camino tenía sentido. Y yo decidí creerle. Pero esta vez, con reglas nuevas. No más sacrificio ciego. No más dar todo sin pensar en mí. Si algo me enseñó la vida es que amar también implica límites. Que una puede ser generosa sin anularse. Que merezco cobrar por mi tiempo, por mi arte, por mi entrega. No para volverme rica, sino para recordar que mi trabajo vale. Que yo valgo. Así que hice mis cuentas, anoté precios, diseñé un volante sencillo con la ayuda de una joven huésped. Y ahí estaba, en tinta negra, taller de bordado emocional con Elvira Domínguez. Cosemos lo que el alma ya no puede decir. Una noche, mientras cenaba sola pero en paz, llegó un sobre a mi mesa. Era una invitación. Una exposición colectiva de arte textil. Nos encantaría que participara con una pieza suya. Me llevé la mano al pecho. Nunca, en todos mis años de costurera, alguien me había invitado a mostrar mi obra como arte. Siempre fui la señora que cose bonito. Ahora era la artista que borda historias. No sabía si aceptar. Dudé, pero después de todo lo vivido, me dije, ¿y por qué no? Saqué mi bastidor y empecé a crear. No una blusa, no un mantel, un cuadro, un bordado de una mujer sola bajo un árbol, rodeada de hilos que subían al cielo como raíces. La terminé en 3 días. Cada puntada tenía un nombre, un recuerdo, un dolor. La enmarqué, la entregué, la expusieron. Y sí, la gente se detuvo a mirarla. No todos entendían, pero algunos lloraban sin saber por qué. Me preguntaron, ¿quién es esa mujer? Y yo respondí sin dudar, soy yo. Porque esa era la verdad. Era yo. No una caricatura. No una víctima. Una mujer entera, con historia. Esa noche, al volver a la posada,
Me senté bajo un árbol real, el mismo donde tomaba mi café cada mañana. Y le dije en voz baja: gracias por no rendirte, Elvira. Gracias por volver. El 1 diciembre la posada llegó sin luces ruidosas ni adornos estridentes. Todo era más simple, más tranquilo. Las guirnaldas colgaban en silencio, y en el comedor, una pequeña corona de ramas secas daba la bienvenida. No había árbol gigante, ni regalos caros, pero había algo que yo no sentía hace mucho: calma. Cada huésped traía su historia, sus ausencias, sus propias nostalgias. Y en ese ambiente sin exigencias, pude respirar. Me senté en la banca del jardín el 24 por la tarde, con una manta sobre las piernas y un chocolate caliente en la mano. Recordé tantas navidades en mi casa, haciendo pozole, envolviendo regalos que a veces ni podía pagar. Recordé también los silencios en la mesa cuando mis hijas crecieron. Esa tarde recibí una llamada de Laura. No contesté. No por resentimiento, sino porque no me sentía lista. El mensaje de voz fue corto: mamá, ven. Te hicimos un lugar en la mesa. No es lo mismo sin ti. Me quedé escuchándolo una y otra vez. No me dolió, pero tampoco me hizo ilusión, porque sabía que ese te hicimos un lugar no era una ofrenda, era una formalidad, un acto de redención tardío. Yo ya no quería ocupar un lugar prestado, quería construir el mío. Así que, por primera vez, decidí no ir. Decidí quedarme donde sí me sentía bienvenida, donde nadie tenía que hacer espacio para mí, porque simplemente, yo ya estaba. La cena navideña de la posada fue pequeña, pero honesta. La cocinera preparó tamales y arroz con leche. Cada huésped llevó algo: una ensalada, una botella de vino, una historia para compartir. Éramos como náufragos que se encontraron en la misma orilla. Me senté al lado de una mujer argentina que me contó que su esposo la había dejado después de 40 años. Y aún así, no me rompí, dijo con una sonrisa rota pero digna. Otra señora, mexicana como yo, me compartió que sus hijos se habían mudado a otro país y se habían olvidado de ella. Levantamos nuestras copas de plástico y brindamos por todas las mujeres que un día decidieron quedarse solas, para no seguir mal acompañadas. Reímos, lloramos, cantamos canciones que ninguna recordaba completas. Hubo abrazos. Hubo verdad. Y aunque no era la Navidad de catálogo que uno ve en la televisión, fue la más honesta que viví en años. Me sentí parte de algo. No por obligación, por elección. Al final de la cena, me acerqué a la cocina y lavé los platos con la señora que había cocinado todo. Gracias por no dejarme sola hoy, le dije. Me miró, me tomó la mano, y respondió: gracias por estar. Esa frase me acarició el alma, porque muchas veces damos gracias por lo que hacen por nosotras, y se nos olvida que nuestra presencia también es un regalo. Ya en la habitación, me puse mi bata favorita y me senté a escribir. No una carta, no un diario. Escribí una lista de todo lo que había soltado este año. Y era larga. Solté la necesidad de agradar, el miedo al abandono, la culpa de pensar en mí primero. Solté el anhelo de reconciliaciones perfectas, de finales de película, de que todo se arregle con una sola frase. Escribí también lo que había ganado: dignidad, paz, propósito, amistades inesperadas. Y en medio de esa lista, puse una palabra nueva: posibilidad. Porque aunque ya no esperaba que nada me salvara, ahora sabía que aún podía salvarme yo. Me acosté temprano, pero no dormí enseguida. El silencio de la noche era distinto. No era vacío, era pleno. Me quedé mirando el techo y pensando en las veces que lloré sola en navidades pasadas. Esta vez no hubo llanto. Hubo memoria. Hubo reflexión. Y antes de cerrar los ojos, pensé: quizás sí se puede envejecer con belleza, cuando se envejece con verdad. Cerré los ojos con una sonrisa pequeña, pero real. La primera en mucho tiempo. A las 9 de la mañana del día siguiente, tocaron mi puerta. No esperaba a nadie. Abrí, y ahí estaba Clara, mi hija menor, parada frente a mí con una expresión que no supe descifrar de inmediato. Llevaba un suéter claro, el cabello recogido, y una mirada que me recordó a cuando era niña y se metía en problemas. No dijo nada. Me abrazó. Así. Sin permiso, sin palabras. Me abrazó como si se le fuera la vida en ello.
Y yo la abracé también. No supe cuánto tiempo pasó. Solo sé que, por primera vez en muchos años, me sentí madre de nuevo. Y ella, hija. Nos sentamos en el borde de la cama. Clara me contó que había leído mi historia en el periódico. Que lloró. Que se sintió avergonzada. Que pensó en venir desde el día siguiente, pero no se atrevió. No supe cómo pedirte perdón. La miré. Le tomé las manos. No tienes que saber cómo. Solo tenías que venir. Ella soltó un suspiro que parecía arrastrar todo el peso de su pecho. Me contó que había peleado con Laura. Que no entendía cómo había permitido tanto. Te fallé, mamá. Y ahí, otra vez, me quebré. No por lo que dijo. Por lo que cayó. Porque en su silencio había verdad. Pasamos el resto de la mañana hablando de nosotras. No como madre e hija. Como mujeres. Ella me escuchó. Yo la escuché. Me preguntó si había manera de empezar de nuevo. Le dije que no lo sabía. Pero que sí había forma de caminar distinto. Me ayudó a preparar café. Me pidió ver mis bordados. Me preguntó si podía quedarse unos días. Claro, hija. Aquí no tengo que hacerte espacio. Aquí ya tienes tu lugar. Y al decirlo, entendí que la vida sí da vueltas. Pero solo cuando una se atreve a soltar lo que nunca debió cargar. Clara se quedó conmigo 3 días. Al principio, se movía por la posada con cuidado, como si tuviera miedo de tocar algo que no le pertenecía. Dormía en un catre al lado de mi cama, y cada noche me pedía permiso para apagar la luz, como cuando era niña. Yo no decía nada. Solo la observaba. Me daba ternura verla tan frágil, tan lejos de la mujer dura que solía parecer. El segundo día me llevó flores del mercado. Son sencillas, pero me recordaron a ti. Me abrazó. Y en ese abrazo, me pidió perdón sin palabras. Me lo dijo con las manos, con el olor de las flores, con la forma en que me acarició el cabello al verme despertar. Por la tarde, nos sentamos a bordar. Le enseñé una puntada nueva. Le mostré mis trabajos. Ella los miraba con los ojos brillantes, como si de pronto descubriera quién era yo realmente. No sabía que bordabas así, mamá. Sentí una mezcla rara de orgullo y tristeza. Tal vez nunca preguntaste. No lo dije con reproche. Lo dije con verdad. Ella asintió. Tienes razón. Me confesó que siempre pensó que yo estaría ahí, sin importar cómo. Pensé que tu amor aguantaba todo. Me reí suave. El amor aguanta, sí, pero la dignidad no. Y eso también es amor, Clara. Me miró en silencio largo rato. Te fallé. Yo respiré hondo. Le tomé la mano. Sí, me fallaste. Pero eso no significa que ya no te quiera. Le dolió oírlo, pero también le alivió. Porque a veces lo que más necesitamos no es consuelo, sino realidad. Hablamos de Laura. De cómo siempre la siguió. De cómo se dejó arrastrar por sus decisiones, por miedo a quedarse sola. Pensé que si me acercaba a ti, ella me rechazaría. Y la verdad era que sí, probablemente lo hubiera hecho. Pero elegir por miedo, también es renunciar al amor. Clara lo entendía ahora. Lo decía sin adornos. Fui cobarde, mamá. Pero quiero reparar lo que hice. Me preguntó si podía quedarse más tiempo. Le dije que sí, pero con una condición, que no viniera a compensar. Que viniera a estar. Sin planes. Sin disculpas repetidas. Sin querer hacerlo perfecto. Solo ser. Como somos ahora. Ella sonrió. Acepto. Le preparé un té de canela. Me leyó en voz alta uno de mis libros. Y por un instante, me sentí en casa. No porque ella hubiera regresado, sino porque, por fin, había llegado de verdad. Y eso no es lo mismo. Hay gente que regresa por nostalgia. Y otra que llega con el alma en las manos. Clara era eso ahora. Una mujer con su alma abierta. Me ofreció ayudar con mis clases. Dijo que podía hacer publicaciones en redes, tomar fotos, invitar gente joven. Quiero que más personas vean lo que haces. Acepté, pero con límites. Este es mi espacio, hija.
y ahora lo cuido con todo. Ella lo entendió. Me lo demostró sin invadir. Solo sumó. Como debe ser. Me pidió ver los álbumes. Le mostré las fotos. Lloró con la carta que un día escribió y nunca me entregó. No sabía que la habías guardado. Todo lo que viene de ti, lo guardo. La abracé. Y sentí que ya no era solo mi hija. Era mi amiga. Mi igual. Dos mujeres que habían atravesado sus propias tormentas. Salimos a caminar por el parque del barrio. Nos sentamos en una banca bajo un árbol. Me preguntó si pensaba en Laura. Le dije que sí, que aún dolía, que a veces la recordaba pequeña, dormida sobre mi pecho, y no entendía en qué momento se volvió esa mujer tan lejana. Clara bajó la mirada. Ella no sabe cómo amar sin controlar. Yo asentí, y yo no supe decirle que eso me lastimaba. Nos quedamos en silencio, viendo a unos niños correr. ¿Y si nunca cambia?, me preguntó. Entonces, hija, tendré que amarla de lejos, porque el amor no siempre implica presencia. Me confesó que le daba miedo que yo muriera sin que Laura se arrepintiera. No quiero que se quede con esa culpa. Le respondí con calma, eso ya no me pertenece. Porque entendí que pasarse la vida esperando que el otro entienda, es otra forma de olvido. Yo ya no quería que me comprendieran. Quería vivir en paz. Y si Laura llegaba algún día, bien. Y si no, también. Clara se quedó pensando. A veces creo que tú me enseñaste a ser fuerte, pero no sabía que también eras tan valiente. Le sonreí. Ser fuerte es resistir. Ser valiente es soltar. Esa noche, Clara me pidió que le enseñara a hacer una blusa desde cero. Sacamos las telas, los moldes, las tijeras. Le expliqué paso a paso. Se equivocó varias veces. Se desesperó. Yo la animé. Así se aprende, cometiendo errores con dignidad. Al final, quedó una blusa torcida, pero hermosa. Como nosotras. Con costuras imperfectas, pero hechas con amor. Nos tomamos una foto juntas, riendo, con hilo en el cabello y tijeras en la mano. La miré y pensé, quizá la vida sí te devuelve lo que das, cuando dejas de rogarlo. A la mañana siguiente, me desperté antes que Clara. La miré dormir en el catre como cuando era niña. Respiraba profundo, en calma. Me levanté despacio, me puse mi bata y salí al jardín con una taza de café en las manos. El aire estaba fresco, casi frío, pero no me molestaba. Me senté bajo mi árbol favorito, el que tantas veces me cobijó sin juzgarme. Observé cómo el sol comenzaba a salir entre las ramas. Y pensé que, por fin, mi alma también empezaba a asomar otra vez. No como antes, sino distinta, más completa, más libre. Porque después de tanto, ya no era la misma mujer. Tomé papel y pluma. Quería escribirle una última carta a Laura. No para pedirle nada. No para esperarla. Solo para cerrar el círculo. Le escribí con calma. Sin rabia, sin pena, sin reclamos. Le dije que la amaba, sí, pero que había aprendido a amarla sin necesidad de perderme. Le conté lo que había vivido desde que me fui. No como castigo, sino como renacimiento. Le hablé del taller, de las mujeres, de mis bordados, de mi nueva rutina. Le conté que Clara volvió, que volvimos a coser juntas los hilos que se habían roto. Y le dejé una frase que resumía todo: el amor que se impone, se quiebra. El amor que se cuida, florece. Doblé la carta. La guardé. No sabía si la enviaría, pero necesitaba escribirla. A veces, soltar no es renunciar. Es agradecer y seguir. Volví al cuarto. Clara ya se estaba despertando. Me abrazó sin decir palabra. Yo también. Porque a esas alturas, ya no necesitábamos explicarnos tanto. Nos bastaba la presencia. Decidimos pasar el día bordando. Hicimos una pieza juntas. Una mujer bajo un árbol, con flores en el pelo y ojos cerrados. Clara me dijo: «¿Eres tú?». Yo la miré. «No, somos nosotras». Y en ese momento supe que algo se había reparado. No todo, pero lo suficiente. Una semana después, me llamaron para una entrevista en la radio local.
Querían hablar sobre mi historia, mi taller, mi forma de enseñar a bordar el alma. Acepté. Fui con una blusa tejida por mí, el cabello recogido y una sonrisa sin temor. Me hicieron preguntas. Respondí con verdad. Al salir, una joven me detuvo. Doña Elvira, mi abuela hablaba mucho de usted. Usted le enseñó a coser. Siempre dijo que era la mujer más valiente que conoció. Me quedé sin palabras. A veces, el eco de lo que uno hace, llega cuando menos lo espera. Me fui caminando lento, pero firme. Como se camina cuando ya no se huye de nada. En la posada, todo siguió su curso. Pero yo ya no era una huésped. Me ofrecieron quedarme como parte del equipo. Coordinadora de talleres, le llamaron. A mí me gustaba más pensarme como sembradora de historias. Seguí bordando. Seguí enseñando. Seguí escuchando a mujeres que, como yo, un día pensaron que ya no les quedaba nada por dar. Y cada vez que una de ellas lograba su primera puntada, yo también sanaba un poco más. No necesitaba grandes cosas. Solo mi bastidor, mis hilos, y esa banca bajo el árbol que ya sentía como mío. Clara decidió quedarse un mes más. Nos organizamos sin dramas. Con respeto. Con ternura. Hablamos poco del pasado. Pero mucho del presente. Salíamos al mercado, cocinábamos juntas, nos sentábamos al atardecer a leer en voz alta. A veces reíamos de cosas simples. A veces llorábamos por lo que no dijimos a tiempo. Pero todo era verdad. Y eso bastaba. Un día, me dijo, ¿crees que algún día Laura venga? Yo la miré con dulzura. No lo sé. Pero si viene, que encuentre a una madre en paz. No rota. Clara asintió. Entonces, esperaremos desde la paz. Y eso fue suficiente. Al cerrar el mes, me senté a escribir una lista nueva. Ya no de cosas perdidas, sino de lo que había ganado. Escribí: coraje, dignidad, libertad, arte, amigas, momentos de silencio lleno, risas al borde de la cama, la flor que me regaló un niño, las manos temblorosas de Clara pidiéndome quedarse. Y al final de la lista, escribí: yo misma. Porque esa fue mi mayor ganancia. Me recuperé. Me volví a mirar al espejo con cariño. Me llamé por mi nombre. Y entendí que una puede volver a nacer, sin necesidad de olvidar lo que dolió. El último día de diciembre, plantamos un árbol nuevo en el jardín. Un jacarandá. Lo hicimos entre todas. Las mujeres del taller, los empleados de la posada, hasta algunos vecinos. Yo puse la primera palada de tierra. Clara la última. Lo regamos juntas. Y en voz baja, le dije: que crezcas fuerte. Que no te tiemblen las raíces. Que florezcas incluso después del invierno. Las demás aplaudieron. Pero yo me quedé en silencio, mirando ese pedacito de vida que había sembrado. No como madre. No como costurera. Como mujer. Como Elvira Domínguez. Entera. Completa. Viva. ¿Alguna vez sentiste que diste tu vida entera por alguien, y cuando más lo necesitaste, te dejaron sola? Y si alguna vez te pasó algo así, si tocaste puertas que nunca se abrieron, si tuviste que empacar tus cosas con el corazón roto, si escuchaste de la boca de un hijo palabras que jamás pensaste oír, quiero que sepas algo. Tú no estás sola. No eres invisible. No eres una carga. No eres vieja. Eres sabia. Eres columna. Eres la raíz silenciosa de muchas vidas que hoy caminan gracias a ti. Sé que hay días en que todo parece haberse apagado, pero lo que viviste, lo que hiciste por amor, nadie puede borrar. E incluso si quienes más debían valorarte se alejaron, aquí hay un espacio para ti. Un lugar donde tu historia importa. Tú ya diste todo. Luchaste, educaste, alimentaste, sostuviste casas enteras con tus manos y con tus lágrimas. Y aunque el mundo moderno a veces no lo ve, yo lo veo. Nosotros lo vemos. Y hoy quiero decirte algo que quizá hace mucho nadie te dice. Gracias. Gracias por no haberte rendido. Gracias por ser como eres. Porque cuando una mujer como tú aprende a decir basta con amor y dignidad, algo en el mundo cambia para siempre. Y sí, a veces es preciso irse, cerrar una puerta y construir una nueva vida. Porque mereces mucho más que migajas.
Mereces flores, mereces respeto, mereces paz. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal y cuéntanos aquí abajo, desde dónde nos estás viendo. Y recuerda siempre, todavía hay tanta belleza esperando por ti. Hoy viste cómo, incluso en su momento más frágil, fue rechazada por quien más debía cuidarla, pero también viste que fue en ese dolor donde encontró la fuerza para cambiarlo todo. ¿Y si te dijera que no fue la primera vez? Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó cuando su propio hijo gritó que ni siquiera merecía un plato en la mesa, y su respuesta fue cortar su herencia ese mismo día. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada actitud como esta demuestra que el respeto se construye, o se pierde para siempre. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.